Gracias por continuar con nosotros. Y ya está en el estudio nuestro compañero y colaborador Arturo Ortega. La semana pasada no concluimos el tema de los colores, entonces el día de hoy le vamos a dar seguimiento. Arturo, bienvenido, que estés con nosotros. Un gusto para seguir con el tema. Claro. Y fíjate que en particular me emocionó el tema porque me empezaron a llamar después en el programa gente que yo creo que nos contactó después de haber visto aquí el programa. Algunos comentando que sí los habían oído el nombre del color solferino, que si recuerdan es el color que de pronto nos pareció extraño porque es cierto que es un color del que ya poco se habla. Y entonces, viendo que sí hubo cierto interés, pues esto lo abrí el tema a las redes sociales, que entonces ahí ya se involucró gente de diferentes partes de la República, inclusive del extranjero, y pues se puso bueno, entonces yo creo que vale la pena contar esta historia, ¿verdad? Miren, en realidad hay dos colores que nacen juntos, que son el color solferino y el color magenta. El magenta, sí. La historia es esta, vamos a remontarnos ahí por 1859. Ahí se conjugaron dos eventos que fueron importantes. Estamos hablando en Europa. Fíjate, antes de esa fecha, para hacer colores así, digamos, intensos, la química no lo había logrado. Todo se hacía, digamos, usando vegetales, usando insectos. Claro. Y en particular esos tonos rojizos, pues ahí las que la llevaban eran las cochinillas de nopal, porque la tecnología azteca aportó eso y eran muy buenas para hacer los colorantes rojizos. Entonces yo creo que se pusieron muy contentas cuando por ese año la química ya descubrió una manera de hacerla más baratos esos colorantes, y eso fue en Francia. Entonces en esas investigaciones ya de la química nacen dos colores, pero justamente en ese año estaba pasando algo, pues quizás no tan interesante, pero bueno, sí interesante, pero no tan bueno, porque había una guerra bastante fuerte en el norte de Italia. Sí. Los franceses, apoyando a Italia, trataban de sacar al ejército austriaco que estaba apoderado de esa zona. Y justamente la primera batalla, que se dio un 4 de junio de este año, de 1859, fue tremenda. Entonces el ejército francés, apoyado con los italianos, se fueron contra los austriacos en el pueblo que se llama Magenta. Magenta tomó este nombre por el emperador, ya si nos vamos más atrás en tiempos romanos, había un personaje llamado Magencio, que significa algo así como el principal, emparentado con mayor, magistral, cosas así. Y del nombre de ese personaje se quedó el nombre para el pueblo, Magenta. Y ahí fue la batalla. Entonces los austriacos, pues acorralados, empezaron a huir. Y Napoleón, que era quien comandaba este ejército, fue tras ellos. Y 20 días después, o sea, el 24 de junio, los alcanza en el pueblo que se llama Solferino, que etimológicamente Solferino significa sol fiero. Yo creo que ha de pegar fuerte ahí el sol, por eso le han de haber puesto así. Y ahí la batalla es todavía más cruenta. Haz de cuenta que ahí desbarataron al ejército austriaco y entonces esas grandes victorias para Francia, ratos amargos para los austriacos, que se dieron lugar en Magenta y Solferino, levantaron tal entusiasmo que los químicos ahí se inspiraron, dijeron, pues estos colores que acabamos de inventar, en memoria de esos triunfos, vamos a ponerles justamente Magenta y Solferino, los nombres de los pueblos donde se libraron tales batallas. Pero hay más, fíjate cómo se van cruzando las historias. En esa batalla de Solferino, por ahí andaba un personaje que pasó a la historia, ahorita les voy a decir por qué, que era el señor Henry Dunant. Él le tocó presenciar la batalla de Solferino y quedó impactado porque él hablaba de como 40,000 entre heridos y muertos ahí esparcidos por los campos y muchos heridos que nadie los asistía. Ahí muriendo, la gente pues no se daba abasto, eran demasiados heridos. Y entonces él dice, no, aquí hace falta un organismo para que apoyen las guerras sin importar quién es ganador, quién es vencedor, porque es de humanismo atender a los que ya se quedaron ahí tirados, ¿no? Bueno, pues así es como nace la Cruz Roja. Justamente este personaje lanza la iniciativa de ese organismo, se formaliza, lo apoyan, y así nació la organización de la Cruz Roja unos 2 años después, ¿verdad?, de esa batalla, pero allí justamente es donde él se inspira para formar esa institución, que hasta ahora pues ya ven todo lo que claro. todo está por todos lados, ¿no? Y aquí en México, como dato, para continuar con el solferino,
aparece un pueblito en el estado de Quintana Roo que se llama Solferino. Entonces yo me puse a investigar por qué. Bueno, resulta que este pueblito, que antes era un pueblito maya, que antes se llamaba Labac, así el nombre maya, por ahí vivían unos hacendados europeos que seguramente les tocó vivir la batalla de Solferino. Y en ese pueblito hay una madera que cuando llueve se pinta de rojo todo el suelo, porque es una madera muy rojiza, como la caoba, algo así. Y como que a ellos les recordó también, hacía de haber estado sangrienta esa batalla, ¿verdad? Porque dice, mira, se puso rojo la tierra como cuando la batalla de Solferino. Y le pusieron al pueblito, le cambiaron el nombre y se llama Solferino. Y existe todavía. Ahí está. Es un pueblito chiquito, pero existe aquí en México, fíjate, otro recuerdo. Pero, el color magenta se sigue usando el nombre, al menos todos lo conocemos. Pero en sí, Solferino es como un color moradito, un color, porque Sí. se ha ido en desuso, eso nos queda muy claro, ¿verdad? Estamos hablando de los 1850 hacia acá, ¿verdad? Y en las últimas 3 décadas ha venido en desuso el término. Fíjate que fue curioso porque se invirtieron las cosas. Cuando nacieron los dos colores, el que más se usó fue el solferino. Ese llegó a todos lados, aquí en México no se diga. En tiempos del porfiriato y más acá, pues por eso las abuelas, era un color muy novedoso, muy común. Todo el mundo hablaba del solferino y del magenta, nadie. O sea, era un color casi que desconocido. Pero se invierten las cosas cuando viene la tecnología de la computación, Sí. y entonces el magenta es elegido como uno de los colores básicos. Sí, Cuando uno en la impresora compra uno de los colores, uno es el magenta. Así es. Y entonces se invierte, pues junto con la computación, el magenta se hace famoso por todos lados y el solferino viene a menos. Y entonces, bueno, pues ahí cada quien le tocó su época. Pero mira, así rápidamente te digo de las personas que se involucraron, me pasaron unos datos interesantes. Voy a mencionar rápido a Ana Fabiola Ortiz, que ella me dice que ella es muy aficionada al toreo y que dentro del capote que usan los toreros todavía le llaman color solferino al color que usa por la parte de atrás, entre ellos. El solferino, así le llaman. Elida González, que dice que ella es química, ella dice que en el argot de los colorantes, todavía en los colorantes artesanales todavía se usa el color solferino. Se existe todavía está presente en ese argot, ¿no? Maritrini Álvarez, ella me decía que ella lo conoce en el argot de la vinicultura, que todavía en algunos vinos lo llaman vinos solferinos. Es por el color. Por el color, sí. El color. Ha permanecido. Tomás Sánchez me dijo, bueno, pues existió en México un partido político que ya desapareció, Partido Popular Socialista, que les decían los solferinos, porque su logo tenía justamente ese color. Sí, es cierto. Entonces así les llamaban los solferinos. Digo, mira, pues eso no me lo sabía yo. Miguel Canseco, que su abuelita en Veracruz lo sigue usando. En fin, me emocionó cómo hubo respuesta de diferentes partes y aportaciones. Y digo, bueno, pues mira, ya casi no se usa, pero por ahí todavía se le mueve la patita al color solferino, ¿verdad? Muy bien. Claro. Y nos comentabas por ahí que ya van a cumplir 5 años. Sí. Tu sección de... Ya me cayó el Ya 20, me cayó se el llama 20. el programa. Ajá. Hoy justamente estamos celebrando nuestro 5º aniversario. Muy bien. Así que los invitamos de 4 a 5 por Radio AM, 1510 de AM en Radio Nuevo León. Pues vamos a tener voces invitadas, algunas nos van a llamar por teléfono, otros nos han mandado textos, videos, o sea, como que pues ya tenemos cierto público ahora y entonces Qué bueno, muchas felicidades. pues nos da mucho gusto poder ver que las palabras y las historias pues son inagotables. 5 años y todavía tenemos cosas que decir, ¿verdad? No, y aparte, tu trayectoria, Arturo, también ha dado algunos libros, porque también hay gente que nos ha preguntado por dónde puede conseguir tus textos, y realmente Arturo tiene textos hechos propiamente con las temáticas que se manejan en su programa, y qué bueno que llegas a 5 años, Fíjate. desglosando y mostrándonos las raíces de muchas palabras que usamos. Palabras, así es. Y a ver cuánto más aguantamos, yo creo que todavía podemos decir muchas cosas. Muy bien, entonces, hoy te escuchamos. Sí, de 4 a 5, por ahí se repetirá el domingo en FM de 8 a 9. Pues ya va a ser un compendio, platicarles un poquito cómo nace el programa. Han pasado muchas cosas en estos 5 años. Se han abierto puertas, hemos conocido muchos amigos que pues ahora son grandes amigos, y no solamente locales, estamos hablando que es un programa que ya tiene, digamos, audiencia internacional, ¿verdad? Porque se oye por internet. Pero fíjate, yo coincido con algo que dice Milton Maciel Mata.
la curiosidad también hace que exista este tipo de contenido, este tipo de programa. Nos estamos dando cuenta por la gente que se ha comunicado contigo que realmente existe muchísimo más allá únicamente por la curiosidad del ser humano. Claro. Claro, y que no solamente, bueno, escucha, sino que aporta, ¿no? Estamos viendo gente de exactamente. diversos oficios, profesiones, y que lo siguen utilizando, ¿no? Entonces muy es importante y nos enriquece. Sí, no, definitivamente a mí es cuando me encanta, cuando se involucra mucha gente porque todos aprendemos y de una palabrita, fíjate todo lo que se logró. Federico. Pues muy bien, muchas felicidades Arturo, muchas gracias. Gracias a ustedes. Y si tenemos alguna duda sobre el origen de las palabras, te podemos escuchar hoy De 4 a de 5 4 a 5. por AM en la radio y en internet tengo por ahí un blog que se llama Cápsulas de Lengua. También por ahí es manera de que me contacten y de que lean mucho de lo que he escrito. Ya pues tenemos buen rato haciendo esto, ¿no? Muy bien, y compren también sus textos, pues, los encuentran en las librerías de conveniencia, no, sin decir nombres, las de conveniencia, ahí pueden Sí, comprar los sí. libros de Arturo. Podemos Ortega, ¿verdad? mencionar algunas. Unas que tienen un buito ahí que Sí. ahí las encuentran, en fin, En no está Sanborns tan también difícil. puede ser. Ándale, pues ahí ya, Bueno, muy allá bien. para no seguir más lejos. Muchísimas gracias, Arturo. No, gracias a ustedes y pues por aquí seguimos platicando de lo mismo. Claro Muchas que sí, gracias. te escuchamos en el 1510 de AM. Ay, Bueno, con esto nos vamos a una pausa. Enseguida estamos con usted. Llámenos al 2020-865. Tenemos el libro que no he escrito de Carlos del Castillo. Vamos a la pausa.